Era el año 1984, un año que recuerdo con una claridad escalofriante, como si hubiera sido ayer. Vivía en un pequeño pueblo de Guanajuato, un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Las calles eran de piedra desgastada, las casas bajas y pintadas de colores apagados, y en el aire siempre flotaba una sensación de nostalgia, como si todo el pueblo estuviera atrapado en un ciclo interminable de días idénticos. Pero había algo más. Algo que yo, en mi juventud, no podía entender del todo. Una presencia, una leyenda que rondaba entre susurros. Un rumor que todos conocían pero que nadie se atrevía a mencionar a plena luz del día, la leyenda del hombre de la carreta. Mi madre siempre me advertía, con ese tono serio que solo usaba para cosas importantes: no salgas después de las 10 de la noche, y mucho menos si escuchas el ruido de una carreta. Al principio, pensé que era uno de esos cuentos que las madres cuentan para mantener a los niños en casa, lejos de problemas. Pero con el tiempo, y con los años de escuchar las mismas historias de vecinos, empecé a preguntarme si no había algo más detrás de esa advertencia. Las noches en el pueblo eran extrañamente silenciosas. El viento apenas susurraba entre las hojas de los árboles, y las estrellas, que brillaban más que en cualquier otro lugar que haya conocido, iluminaban un paisaje de sombras inmóviles. Pero siempre había esa sensación de que algo estaba mal, como si el aire estuviera cargado con un peso invisible. Una noche, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Tenía 17 años y, como cualquier adolescente, me sentía invencible, dispuesto a desafiar las advertencias de mi madre y el propio destino. Era octubre, recuerdo el frío que comenzaba a colarse por las rendijas de las ventanas. Había algo en esa noche que me inquietaba más de lo habitual, una sensación extraña que no lograba identificar. Mi madre ya se había ido a dormir y la casa estaba envuelta en un silencio denso. Me quedé un rato más en la sala, mirando por la ventana hacia la calle vacía, hasta que de pronto lo escuché. Era un sonido tenue al principio, casi imperceptible. Un chirrido agudo que se repetía de forma rítmica. Mi corazón se aceleró. Me acerqué más a la ventana, buscando el origen del sonido. Entonces lo vi. Al principio no era más que una sombra moviéndose lentamente por el extremo de la calle, pero a medida que se acercaba, el sonido se volvía más claro. Era el chirrido de una carreta, una vieja carreta de madera cuyas ruedas parecían rogar por descanso. Y detrás de ella, encorvado bajo el peso de algo invisible, un hombre avanzaba. Su figura era borrosa en la oscuridad, pero podía ver que llevaba una capucha que cubría casi todo su rostro. Las manos, largas y delgadas, agarraban los tirantes de la carreta con una fuerza que parecía inhumana. Y lo más aterrador de todo, a medida que se acercaba, pude distinguir lo que arrastraba. En la carreta, apilados unos sobre otros, había cuerpos. Cuerpos de animales que, en la penumbra, parecían perros, pero había algo en ellos que no era natural. Sus pelajes eran tan negros que absorbían la poca luz de las estrellas, y sus formas parecían contorsionadas, como si no pertenecieran a este mundo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era real. La leyenda era real. La lógica me decía que me quedara dentro, que cerrara las cortinas y me metiera en la cama, pero había algo en esa figura que me llamaba, una atracción macabra que no podía resistir. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta y salí a la calle, mis pasos silenciosos sobre las piedras. El hombre no pareció notarme al principio. Seguía arrastrando su carga con un esfuerzo que me hizo preguntarme cómo podía soportarlo. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, el chirrido de la carreta se detuvo. El hombre se quedó inmóvil, como si hubiera sentido mi presencia. Fue entonces cuando lo vi con más claridad. Bajo la capucha, sus ojos brillaban, no con el reflejo de las estrellas, sino con un brillo propio, un resplandor frío y antinatural. Me miró directamente, y en ese momento sentí un miedo primitivo que me paralizó. No era el miedo que sientes cuando alguien te persigue o cuando te enfrentas a algo peligroso. No, era un miedo mucho más profundo, un terror ancestral que parecía haber estado escondido en algún rincón olvidado de mi mente, esperando este preciso instante para surgir. El hombre no dijo nada, pero su mirada fue suficiente para hacerme retroceder.
Sus ojos, vacíos y llenos de oscuridad al mismo tiempo, me atravesaron, como si pudiera ver cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis miedos más íntimos. Entonces, algo cambió. El aire se volvió más pesado, casi sofocante, y el silencio, ese silencio característico de las noches en el pueblo, fue roto por un sonido sordo, como un susurro gutural que venía desde la carreta. Me forcé a mirar hacia ella. Los cuerpos que había tomado por animales muertos comenzaron a moverse. Era un movimiento sutil, casi imperceptible, pero no cabía duda, estaban vivos. Y no solo vivos, estaban conscientes. Vi cómo sus cuerpos se contorsionaban, sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, como si algo estuviera tratando de salir desde dentro de ellos. Mi instinto de supervivencia finalmente despertó y di un paso atrás. Pero era demasiado tarde. El hombre de la carreta soltó los tirantes y comenzó a avanzar hacia mí, arrastrando los pies en un movimiento antinatural, casi como si flotara sobre las piedras. Sus ojos seguían fijos en los míos, y aunque intenté moverme, mis piernas no respondían. Estaba atrapado, como si el mismo suelo me hubiera envuelto. Sentí su aliento frío, que apestaba a podredumbre, y supe que si me tocaba, algo terrible iba a suceder. No sé cómo, pero de algún lugar profundo dentro de mí, encontré la fuerza para moverme. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, con el corazón latiéndome en los oídos y el miedo impulsando cada uno de mis pasos. No me detuve hasta que llegué a casa, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Me apoyé contra ella, respirando con dificultad, intentando calmar el temblor que me recorría el cuerpo. Afuera, el chirrido de la carreta volvió a sonar, cada vez más distante, hasta que desapareció por completo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la mirada fija en la ventana, esperando que el hombre de la carreta volviera. Pero no lo hizo. Con el tiempo, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, una pesadilla causada por mi propia curiosidad imprudente. Pero las marcas en el suelo, las profundas huellas que dejaban las ruedas de la carreta, seguían allí a la mañana siguiente, como una prueba silenciosa de lo que había visto. No le conté a nadie lo que pasó esa noche. Sabía que nadie me creería, y de todas formas, ¿quién querría escuchar algo así? La vida en el pueblo siguió su curso habitual, pero para mí, nada volvió a ser igual. El miedo a escuchar ese chirrido en la oscuridad nunca desapareció. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento no sopla y todo está en calma, me parece escuchar ese sonido de nuevo. Y cada vez que lo hago, me recuerdo a mí mismo lo que aprendí esa noche. Algunas leyendas no son solo historias para asustar a los niños. Son advertencias. Mi nombre es Ricardo, soy de Durango, un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, donde el aire parece pesar un poco más cada año y las historias susurradas en las esquinas crecen más oscuras con el tiempo. Aquí, en este lugar olvidado por muchos, se esconden secretos que pocos se atreven a contar. Mi abuela siempre me decía que hay cosas que es mejor no ver ni entender, pero yo, como muchos jóvenes, no le prestaba atención. Siempre creí que esas historias de fantasmas y seres oscuros eran solo parte del folclore local, algo para asustar a los niños o para llenar las noches largas cuando no hay más que hacer que esperar que la oscuridad pase. Sin embargo, había una historia que siempre me dejaba intranquilo, una que se repetía de boca en boca pero que nadie parecía querer profundizar. Era sobre un hombre que, según mi abuela, había estado en el pueblo desde que ella era niña. Lo más extraño de todo era que no envejecía. Siempre tenía la misma apariencia, un hombre de mediana edad, con la piel pálida, el cabello negro y los ojos oscuros, como pozos sin fondo. Yo lo había visto, por supuesto. Todos lo habíamos visto. Era imposible no notarlo en un lugar tan pequeño. Él no hablaba con nadie, no se mezclaba con los vecinos, y aunque su presencia era constante, siempre se mantenía a una distancia prudente, como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo, en otra parte. A veces lo veía sentado en la plaza, bajo la sombra de los árboles, observando, pero nunca haciéndolo de manera directa.
Sus ojos, siempre fijos en algo que no alcanzaba a comprender, como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros no podía. Lo más inquietante era su presencia en los funerales. Cada vez que alguien moría, él aparecía. Nadie sabía cómo se enteraba de las muertes. Podía ser un accidente en los campos, una enfermedad repentina o incluso una muerte esperada por la vejez. No importaba. Él siempre estaba ahí, de pie, a la distancia, observando el entierro sin decir una palabra. Nadie se atrevía a acercarse o a preguntarle por qué lo hacía. Parecía que todos habíamos aceptado que era parte del pueblo, como los fantasmas o las viejas leyendas. Pero su presencia no traía consuelo, sino una sensación de vacío, como si su sola existencia absorbiera la poca calidez que quedaba en esos momentos de dolor. Hace un año, la muerte llegó a mi familia. Mi padre, un hombre fuerte y trabajador, cayó enfermo de manera repentina. Los doctores no supieron decir qué tenía, simplemente comenzó a debilitarse hasta que un día ya no pudo levantarse de la cama. Mi madre, mis hermanos y yo nos turnábamos para cuidarlo, pero con cada día que pasaba, parecía que se nos escapaba un poco más. Fue durante esos días de vigilia que empecé a notar algo extraño. El hombre del que hablaba mi abuela, ese que no envejecía, comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, lo veía desde la ventana de nuestra casa, caminando lentamente por la calle, siempre mirando hacia nuestra dirección, aunque nunca directamente. Luego lo vi en el mercado, y más tarde, sentado frente a la iglesia, como si estuviera esperando algo. Mi abuela me había advertido sobre él, me había dicho que no debía mirarlo directamente a los ojos y, sobre todo, que no debía intentar hablarle. Pero algo en mí, una curiosidad malsana, me impulsaba a observarlo cada vez más, a intentar entender qué era lo que lo mantenía aquí, en este pueblo olvidado, mientras todo a su alrededor cambiaba y envejecía. Cuando mi padre finalmente falleció, el hombre estaba ahí. Lo vi a lo lejos, bajo un árbol, observando cómo llevábamos el ataúd al cementerio. No dijo nada, no se acercó, solo estuvo presente, como siempre. Pero esta vez, cuando levanté la vista hacia él, sentí que me estaba mirando. Fue un momento breve, pero intenso. Sus ojos, oscuros y profundos, me penetraron de una manera que me dejó helado. No era una mirada de consuelo, ni de tristeza, era algo más, algo que no pude entender en ese momento. Los meses pasaron, y aunque el dolor de la muerte de mi padre seguía presente, la vida en el pueblo continuaba. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre, su mirada fija y la sensación de que había algo profundamente mal en todo esto. Decidí investigar. Comencé a preguntar, de manera discreta, a algunos de los ancianos del pueblo. La mayoría evitaba el tema, cambiando de conversación o diciéndome que no debía preocuparme por esas cosas. Pero un día, mientras ayudaba a mi abuela en su jardín, ella me habló sin que yo se lo pidiera. Ese hombre, dijo mientras arrancaba las malas hierbas, no es como nosotros. Nunca lo ha sido. Le pedí que me explicara, que me contara lo que sabía. Al principio se mostró reacia, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Pero finalmente, con un suspiro pesado, comenzó a hablar. Me contó que ese hombre había estado en el pueblo desde antes de que ella naciera. Su madre le había hablado de él y su abuela antes de ella. Siempre el mismo rostro, la misma presencia silenciosa. Según las historias, había hecho un pacto con algo oscuro, algo que le había concedido la inmortalidad a cambio de algo que nadie se atrevía a nombrar. Algunos decían que era un demonio, otros que había vendido su alma para evitar la muerte. Pero lo más perturbador era que, según mi abuela, él no solo presenciaba las muertes, él las provocaba. Siempre está cerca cuando alguien muere, dijo con la voz apenas un susurro. No sé cómo lo hace, pero es como si las almas le pertenecieran. Como si supiera cuándo es el momento de llevárselas. Me quedé helado al escuchar sus palabras. Todo encajaba, su presencia en los funerales, la manera en que aparecía justo antes de que alguien falleciera. Pero lo que más me inquietaba era la posibilidad de que hubiera tenido algo que ver con la muerte de mi padre. ¿Había sido una coincidencia? ¿O él había estado involucrado de alguna manera?
Decidí que tenía que enfrentarlo. No podía seguir viviendo con esa duda, con esa sombra sobre mí. Una tarde, lo vi en la plaza, sentado como siempre, mirando hacia la iglesia. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba respuestas. Cuando estuve a unos metros de él, se giró y me miró. No dijo nada, solo me observó con esos ojos vacíos, carentes de cualquier emoción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me detuve. ¿Qué eres?, le pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué tienes que ver con las muertes en este pueblo? El hombre siguió mirándome por un largo momento. No esperaba que respondiera, pero lo hizo. Su voz era suave, pero cada palabra parecía pesar una tonelada. Yo no provoco la muerte, dijo. Solo la acompaño. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. ¿Qué significaba eso? ¿Era alguna especie de ángel de la muerte? ¿O algo peor? Todos en este pueblo mueren cuando es un momento, continuó. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que todo siga su curso. Su respuesta no me dio ningún consuelo. Al contrario, me llenó de una sensación de impotencia. No era un hombre, no era un ser humano como nosotros. Era algo más, algo que no podía comprender del todo. Y lo peor de todo es que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Días después de esa confrontación, una mujer anciana del pueblo, de nombre Doña Elena, se acercó a mí. Me dijo que había escuchado lo que yo andaba preguntando y que tenía algo que contarme. Nos sentamos en su casa, un lugar oscuro y lleno de imágenes religiosas, como si intentara protegerse de algo que siempre estaba cerca. Ese hombre, comenzó, no es un demonio ni un ángel. Hace mucho tiempo, cuando este pueblo era apenas un caserío, él llegó buscando refugio. Dicen que venía huyendo de algo, pero nadie sabe qué. Aquí encontró lo que buscaba, pero no era paz. Encontró algo oscuro, algo que le prometió poder, inmortalidad, a cambio de algo muy valioso. Me miró fijamente antes de continuar. No entregó su alma, como muchos creen. Entregó su muerte. No entendí al principio, pero luego sus palabras cobraron sentido. Al entregar su muerte, se había condenado a sí mismo a vagar eternamente, sin la posibilidad de morir, pero tampoco de vivir plenamente. No podía interferir en el curso natural de la vida, pero siempre estaría ahí, observando, esperando, siendo testigo de algo que nunca podría experimentar por sí mismo. Desde entonces, lo veo de otra manera. Ya no es un hombre para mí, sino una sombra, una presencia que no pertenece a este mundo ni al otro. Y aunque sé que no puedo hacer nada para cambiar lo que es, sigo sintiendo esa inquietud cada vez que lo veo, esa sensación de que, de alguna manera, él está conectado con todo lo que sucede aquí. Y entonces, inevitablemente, me pregunto, ¿cuándo será mi turno de ser observado por esos ojos vacíos? ¿Cuándo será el momento en que él esté ahí, presente en mi funeral, asegurándose de que mi muerte siga su curso natural? Porque de algo estoy seguro, él siempre estará aquí, en este pueblo, hasta que todos hayamos pasado a la tierra. Y quizás, incluso después de eso. Mi nombre es Manuel, y la historia que voy a contar ocurrió en mi pueblo en Michoacán, en el año 1998. No sé si alguien más ha vivido algo parecido, pero desde entonces no he podido olvidarlo. A veces pienso que fueron imaginaciones de un niño de 10 años, otras veces sé que lo que vi fue real. Tan real como la tierra que piso y el aire que respiro. Quizás contar esta historia me ayude a entenderlo mejor, aunque no estoy seguro de que eso sea posible. Vivíamos en una vieja casona que pertenecía a mi familia desde hacía varias generaciones. Era grande, con paredes gruesas de adobe y techos altos de teja, como la mayoría de las casas en los pueblos. Lo más extraño de la casa era que había algunas habitaciones que parecían estar siempre cerradas, como si algo o alguien las hubiera dejado en el olvido. Y había una ventana, en el cuarto de mis padres, que jamás se abría. Recuerdo que mi madre siempre me decía que no me acercara a esa ventana.
Nunca me dio una razón clara, pero su tono siempre era serio, casi como una advertencia. Yo era un niño curioso, pero por alguna razón, la ventana no despertaba mi interés. Era como si una parte de mí supiera que no debía acercarse. Una noche, todo cambió. Era finales de octubre, cuando las noches empezaban a ser frías y el viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las paredes de la casa. Ese día, había jugado con mis amigos en el campo hasta tarde, corriendo entre los matorrales y los viejos árboles que bordeaban el río. Volví a casa exhausto, apenas cené y me fui directo a la cama. El sueño me envolvió rápido, pero no fue un sueño tranquilo. Me desperté en medio de la noche, sin saber por qué. La casa estaba en silencio, tan solo el suave susurro del viento colándose por las rendijas de las ventanas rompía esa calma. Algo me impulsó a levantarme, una sensación de inquietud que no pude ignorar. Caminé por la casa en la oscuridad, solo guiado por la luz tenue de la luna que se filtraba por las persianas. Mis pies me llevaron al cuarto de mis padres, que dormían profundamente. Al pasar por la puerta entreabierta, algo me hizo mirar hacia la ventana. Allí, bajo la pálida luz de la luna, lo vi. Un niño pequeño, quizás de mi edad o un poco menor, estaba parado afuera, frente a la ventana, mirándome. No sé cómo describir la sensación exacta que me invadió en ese momento. No era solo miedo. Era una especie de angustia profunda, un sentimiento que se mezclaba con la confusión de lo que estaba viendo. El niño estaba inmóvil, solo mirándome con una expresión vacía. No llevaba abrigo y el frío de la noche debía estar calando en sus huesos, pero él no parecía afectado. Su piel era pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol, y su cabello oscuro contrastaba con su rostro. Me quedé allí, paralizado. Mis piernas no respondían, mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba ahí, en medio de la noche, mirando fijamente a través de esa ventana que nunca se abría? Sin poder moverme, solo pude observar cómo el niño levantaba una mano y la apoyaba suavemente en el cristal. El sonido era apenas perceptible, pero resonó en mi cabeza como un eco profundo. Algo en mí supo, en ese momento, que aquel niño no era de este mundo. El miedo finalmente me soltó las piernas y corrí de regreso a mi cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Mi corazón latía desbocado, y me escondí bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, me sentí débil, pero sabía que tenía que hablar con mis padres. Algo me decía que ellos sabían más de lo que me habían contado. Durante el desayuno, reuní el valor suficiente para preguntarles sobre la ventana y sobre el niño. Mi padre dejó la cuchara en el plato y me miró fijamente, su rostro se endureció, como si recordara algo doloroso. Mi madre, en cambio, bajó la mirada al suelo, evitando el tema. Fue mi padre quien rompió el silencio. Ese niño, no es la primera vez que lo ven, dijo en un tono bajo, casi tembloroso. Hace muchos años, uno de tus primos, un niño pequeño, murió en esa ventana. Se cayó mientras jugaba en el marco. Desde entonces, hay gente en la familia que dice haberlo visto, pero siempre fuera de la casa. La habitación se llenó de un silencio sepulcral. No sabía qué decir. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Un primo que había muerto, ¿y lo que vi la noche anterior? No queríamos decirte nada para no asustarte, agregó mi madre, pero esa ventana, desde que pasó lo de tu primo, nadie la ha vuelto a abrir. Las palabras se me quedaron grabadas. El resto del día lo pasé en un estado de aturdimiento, intentando convencerme de que lo que vi no era más que un sueño, una pesadilla. Pero no lo era. Los días siguientes intenté mantenerme ocupado, alejándome de la ventana y de cualquier pensamiento sobre el niño. Pero no podía escapar de la sensación de que algo no estaba bien en la casa. Cada vez que me quedaba solo, sentía como si alguien me estuviera observando. A veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Una tarde, mientras mi madre estaba en el mercado y mi padre en el trabajo, me quedé solo en la casa.
La luz del sol entraba débilmente por las ventanas y el silencio me ponía nervioso. Decidí distraerme en el patio trasero, pero mientras cruzaba la sala, algo llamó mi atención. La puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta y de nuevo mi mirada fue atraída hacia la ventana. Esta vez, el niño no estaba afuera. Estaba adentro. Parado frente a la ventana, mirando hacia la cama de mis padres, como si esperara algo. Mis pies se congelaron en el suelo, mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho, y sentí un frío inexplicable apoderarse de mí. El niño no se giró para mirarme esta vez. Solo permaneció quieto, con la misma expresión vacía que la primera vez. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca, como si el miedo me hubiera robado la voz. Entonces, algo en el aire cambió. La temperatura bajó aún más, y una sensación de opresión me invadió. El niño comenzó a moverse lentamente hacia la puerta, hacia donde yo estaba parado. Cada paso que daba hacía que el suelo bajo mis pies pareciera más pesado. El sonido de sus pies descalzos sobre la madera resonaba en la casa vacía. No esperé a que llegara más cerca. Salí corriendo, atravesando el pasillo, y me detuve solo cuando estuve afuera, en el patio, respirando con dificultad. No volví a entrar a la casa hasta que mis padres regresaron más tarde esa tarde. No les conté nada esta vez. Sabía que no había nada que pudieran hacer. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, era más antiguo que cualquier miedo infantil. Mi madre debía haberlo sentido también, porque esa misma noche me habló antes de dormir. Hay cosas que no entendemos, me dijo, mientras me arropaba. Y a veces es mejor no intentar entenderlas. Solo recuerda que no estás solo, Manuel. Nunca estás solo. Sus palabras no me dieron consuelo. Las semanas siguientes, el niño siguió apareciéndose, siempre cerca de la ventana, a veces dentro de la casa, a veces fuera. Pero nunca intentaba acercarse más. Solo me miraba, como si estuviera esperando algo de mí. Un día, ya no lo vi más. Fue tan repentino como su aparición. La casa volvió a la normalidad, pero algo en mí había cambiado para siempre. Nunca le conté a nadie más sobre el niño, pero en mi interior sabía que él seguía ahí, de alguna manera, esperando. Con el paso del tiempo, me alejé de la casa. Me fui a estudiar a la ciudad, y cuando volví a Michoacán, muchos años después, la vieja casona ya no estaba. Mis padres la vendieron poco después de que me fui. Pero cada vez que regreso al pueblo, paso por el terreno donde una vez estuvo, y no puedo evitar sentir una presencia, una mirada fija desde la distancia. Quizás, en algún lugar, ese niño sigue esperando. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho el viento golpear las ventanas en las noches frías, recuerdo esa mirada. Una mirada que, por alguna razón, me persigue en sueños. A veces, me pregunto si alguna vez podré escapar de ella. Pero lo que sí sé es que algunas cosas no pertenecen a este mundo, y la ventana que nunca se abría en la vieja casona era una puerta a uno de esos otros lugares. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Recuerdo que el pueblo donde crecí siempre tuvo una atmósfera particular, como si el tiempo avanzara más lento, como si los días fueran infinitamente largos y las noches eternas. Nuestra casa estaba en las afueras, rodeada por campos que parecían extenderse hasta donde la vista podía alcanzar, perdiéndose en la neblina que llegaba puntualmente con el crepúsculo. Mi infancia estuvo marcada por el sonido del viento moviendo los maizales y el olor a tierra húmeda después de las lluvias de verano. Pero también estuvo marcada por algo más, algo que, hasta hoy, no logro explicarme del todo. Mi abuelo, un hombre duro y callado, había sido dueño de esas tierras durante décadas. No era un hombre particularmente afectuoso, y aunque su presencia imponía respeto, también emanaba una especie de misterio que los adultos preferían no comentar. Se decía en el pueblo que él había tenido tratos con cosas que no pertenecían a este mundo.
Cosas que, si uno tenía suerte, jamás llegaría a comprender. A menudo lo encontraba en la vieja sala, sentado en su sillón, mirando fijamente el enorme reloj de péndulo que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. El reloj, una majestuosa y oscura pieza de madera tallada a mano, había sido heredado por cada primogénito durante más de un siglo. Su tic-tac constante se había convertido en parte del sonido cotidiano de la casa, al punto de que nadie le prestaba atención. Cuando mi abuelo falleció en 1989, la casa entera pareció apagarse. Un silencio extraño inundó las habitaciones y por primera vez el tic-tac del reloj se sintió inquietante. Mi madre decidió no mover el reloj de su lugar. Lo mantuvo en la sala, justo donde mi abuelo solía pasar horas observándolo, como si algo en él lo hipnotizara. Pero desde el día que murió, algo cambió. El reloj, que nunca había dado problemas, comenzó a sonar cada medianoche. Y no me refiero solo al gong que anunciaba la hora. No. El sonido que emanaba era más profundo, casi gutural, como si algo estuviera atrapado en su interior, luchando por salir. Al principio, mi madre dijo que era solo un fallo mecánico, una imperfección en un mecanismo tan antiguo. Pero yo lo sabía. Algo no estaba bien. La primera vez que noté lo extraño del sonido, tenía apenas 13 años. Estaba en mi habitación, tratando de conciliar el sueño, cuando el gong del reloj resonó más fuerte de lo habitual. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuando el sonido se hizo más fuerte, casi ensordecedor, supe que algo raro pasaba. Bajé las escaleras con cautela, las sombras de la casa proyectadas en las paredes se movían al ritmo del parpadeo de las velas. La oscuridad tenía un peso diferente esa noche, un peso que me hacía difícil respirar. Al llegar a la sala, me quedé paralizado. Frente a mí, el reloj estaba inmóvil, pero su péndulo oscilaba de una manera extraña, más lenta y pesada de lo habitual. Cada vez que volvía al centro, producía un chasquido seco, como si algo lo forzara. Tragué saliva, tratando de calmarme, pero fue entonces cuando lo vi. Reflejado en el cristal del reloj, detrás de mi propio rostro, estaba la figura de mi abuelo. Tenía la misma expresión que solía tener cuando estaba vivo, esa mezcla de severidad y misterio, pero algo era diferente. En su boca se formaba una sonrisa que nunca le había visto en vida. Una sonrisa, perturbadora, sin duda alguna. Mis piernas temblaban y, por un momento, pensé que perdería el control y caería al suelo. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo la figura de mi abuelo desaparecía lentamente en el cristal, desvaneciéndose con cada oscilación del péndulo. Retrocedí, tropezando con una silla en mi prisa por escapar de esa sala, y subí corriendo las escaleras hasta mi habitación. Cerré la puerta y me escondí bajo las cobijas, como si ese delgado tejido pudiera protegerme de lo que acababa de presenciar. No le conté a nadie lo que vi esa noche, pero algo dentro de mí sabía que mi abuelo no se había ido del todo. No de la forma en que se suponía que debía hacerlo. Los días siguientes fueron extraños. El reloj continuó sonando a la medianoche, pero nadie más parecía notarlo. Ni siquiera mi madre, quien siempre estaba pendiente de cualquier pequeño detalle en la casa. Era como si el reloj solo me hablara a mí, como si su llamada fuera personal. Y cada noche, cuando el gong resonaba, sentía esa misma presencia, esa fría mirada desde el cristal, esa sonrisa siniestra que parecía arrancada de un mal sueño. Poco a poco, comencé a evitar la sala. Caminaba de puntillas alrededor del reloj, como si temiera despertarlo, o peor aún, como si temiera atraer la atención de lo que pudiera estar dentro. Mi madre, por otro lado, no parecía inmutarse por nada de esto. A menudo me preguntaba si tal vez todo estaba en mi cabeza, pero cada noche, cuando escuchaba ese sonido profundo y gutural que precedía al gong, mi duda se desvanecía. Una noche, el sonido fue distinto. No eran solo los gongs usuales. Había algo más. Una especie de murmullo, casi imperceptible, pero definitivamente allí. Me levanté de la cama, sintiendo una fuerza que me empujaba a bajar a la sala, a enfrentar lo que estuviera esperándome. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta, mis manos sudaban y mi respiración se entrecortaba.
El murmullo se hacía más claro con cada paso que daba. Cuando llegué frente al reloj, noté que el péndulo se había detenido por completo, pero el murmullo seguía, emanando desde el interior del reloj. Lentamente, me acerqué, intentando entender las palabras, aunque no parecían ser de un idioma que yo reconociera. Fue entonces cuando noté que el cristal estaba empañado, como si alguien hubiese estado respirando sobre él. Mi mano, temblorosa, se alzó casi por instinto para limpiarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, algo frío se deslizó sobre mis dedos. Retrocedí de un salto, con el corazón latiéndome en los oídos. Frente a mí, el reloj comenzó a vibrar, suavemente al principio, pero con una intensidad creciente. De repente, el gong resonó una vez más, pero esta vez no fue un solo golpe. Fueron varios, uno tras otro, a un ritmo frenético. El cristal comenzó a agrietarse y por un momento creí que explotaría en 1000 pedazos. Pero en lugar de eso, algo sucedió. La figura de mi abuelo apareció nuevamente en el reflejo, pero esta vez no estaba solo. A su lado, otras figuras oscuras, indistintas, parecían rodearlo. No podía distinguir sus rostros, pero sentía sus miradas, frías y penetrantes, como si todas estuvieran enfocadas en mí. Mi abuelo seguía sonriendo, pero sus ojos ya no tenían vida. Eran vacíos, pozos oscuros que parecían absorber la luz misma de la sala. Intenté moverme, correr, pero mis pies no respondían. Estaba congelado en mi lugar, viendo cómo las figuras se movían detrás del cristal, como sombras danzantes, acercándose cada vez más. Y entonces, una de esas sombras extendió una mano hacia el cristal, como si quisiera atravesarlo. En el instante en que sus dedos tocaron el vidrio, sentí un frío indescriptible apoderarse de mi cuerpo, un frío que no venía del exterior, sino de dentro de mí, como si algo estuviera robándome el calor, la vida misma. En un acto desesperado, retrocedí y caí al suelo, sintiendo como el aire se me escapaba de los pulmones. Las luces de la casa parpadearon, y durante lo que parecieron eternos segundos, el sonido del gong, de los murmullos y de las figuras bailando detrás del cristal, me envolvieron. Pero de repente, todo cesó. El reloj se detuvo, el péndulo dejó de moverse, y la sala quedó en completo silencio. Mi madre me encontró tirado en el suelo a la mañana siguiente. No recuerdo cómo llegué allí, pero supe, en lo más profundo de mí, que aquello no había terminado. El reloj seguía ahí, silencioso, pero esperando. Decidimos mudarnos poco después, y aunque dejamos la casa atrás, el reloj siempre me siguió en mis sueños. Hasta el día de hoy, no he vuelto a ese lugar. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla fuerte y las sombras se alargan, puedo escuchar el eco de ese gong resonando en mi mente, recordándome que hay cosas que nunca se van del todo. Y que, quizás, algo de mi abuelo aún no se ha ido. Era el año 1972 cuando decidí mudarme al campo. Llevaba años soñando con alejarme del bullicio de la ciudad, con respirar aire puro y disfrutar del silencio que solo la naturaleza ofrece. Cuando encontré aquella vieja casa en Texas, supe que sería mía. Estaba algo apartada, rodeada de hectáreas de campo y colinas suaves que desaparecían en el horizonte. Los lugareños me dijeron que había estado vacía por décadas, pero no me importó. Lo vi como una oportunidad, una casa robusta aunque vieja, con personalidad. El precio era sorprendentemente bajo, lo que me hizo dudar por un momento, pero pronto deseché esos pensamientos. Me convencí de que simplemente había sido olvidada con el tiempo, como tantas propiedades rurales. El día que firmé los papeles y me entregaron las llaves, sentí una extraña mezcla de emoción y aprensión. La casa era grande, mucho más de lo que necesitaba para estar solo, pero había algo en su estructura sólida y en el eco que hacía cada vez que caminaba por sus pisos de madera que me pareció encantador. Mi plan era pasar los próximos años renovándola poco a poco, darle una nueva vida, como si al hacerlo, de alguna forma también renovara la mía. Los primeros días fueron tranquilos. Me deleitaba con la soledad, con la ausencia de ruidos urbanos.
Todo parecía en calma hasta que llegó la primera noche en la que empecé a notar algo raro. Mientras estaba acostado, escuché un crujido leve proveniente del piso superior. Era como si alguien caminara por la habitación de arriba, pero lo ignoré, pensando que solo se trataba de los típicos ruidos de una casa vieja ajustándose al clima. Sin embargo, las noches siguientes los sonidos se volvieron más persistentes. Los pasos eran inconfundibles, suaves pero decididos, recorriendo el piso superior, a veces yendo de un lado a otro, como si alguien estuviera merodeando por la habitación. Intentaba explicármelo. Tal vez las vigas estaban cediendo, tal vez era el viento que soplaba a través de las grietas en las paredes. Pero, por mucho que intentara racionalizarlo, siempre había un nudo en mi estómago cada vez que los escuchaba. Pasaron algunas semanas antes de que finalmente me atreviera a subir a investigar. Era una noche especialmente oscura. El viento afuera silbaba entre los árboles y las luces parpadeaban de vez en cuando, como si la tormenta que se aproximaba estuviera a punto de cortar la electricidad. Tomé una linterna y subí las escaleras. Al llegar al segundo piso, el aire se sintió más denso, cargado de una humedad que no había notado antes. Abrí la puerta del pasillo que conducía a las habitaciones y algo llamó mi atención de inmediato. En la pared más cercana, justo a la altura de mis ojos, había marcas de manos pequeñas, como si hubieran sido dejadas por un niño. Eran borrosas, como si hubieran estado allí durante años, desdibujadas por el tiempo, pero visibles lo suficiente como para que se notaran bajo el haz de la linterna. Mi respiración se aceleró. Nadie había entrado en esa casa en décadas, y mucho menos niños. Me acerqué a las marcas, mi mente buscando una explicación lógica. Tal vez los antiguos dueños tenían hijos. Pero entonces, una duda se apoderó de mí. ¿Por qué nadie sabía nada sobre ellos? Los lugareños eran gente que conocía la historia de cada casa en el área, pero cuando pregunté sobre los anteriores propietarios, me dieron respuestas vagas, como si evitaran hablar del tema. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas pequeñas manos impresas en las paredes y el sonido de los pasos, más fuertes que nunca, resonaba en mi cabeza. A partir de ese momento, la casa dejó de ser el refugio tranquilo que había imaginado. Empecé a sentir una presencia constante, algo que me vigilaba desde las sombras, especialmente en las noches. Los pasos ya no solo se oían en el piso superior, a veces los escuchaba detrás de mí, en los pasillos, en las escaleras. Una mañana, al bajar a la cocina, encontré las sillas movidas. No solo eso, los cajones estaban abiertos, como si alguien hubiera estado buscando algo. Al principio, pensé que quizá lo había hecho yo mismo en un descuido, pero en mi interior sabía que no era así. La sensación de que no estaba solo se intensificaba. Intenté buscar información sobre la casa, pero todo lo que encontré fueron menciones de que había sido construida a principios del siglo XX por una familia que desapareció sin dejar rastro. Una noche, después de meses de vivir con esa sensación opresiva, decidí tomar cartas en el asunto. Contraté a un carpintero local para ayudarme con algunas renovaciones, pensando que si le daba vida nueva a la casa, esos problemas desaparecerían. Mientras trabajábamos en las paredes del piso superior, descubrimos algo que me heló la sangre. Detrás de una pared falsa, en una pequeña cavidad, había un cuaderno infantil cubierto de polvo y deteriorado por el tiempo. Lo abrí con cuidado, y al hacerlo, mis manos temblaban. Las páginas estaban llenas de dibujos de niños, pero no eran dibujos normales. Mostraban escenas inquietantes, figuras oscuras rondando la casa, sombras largas y distorsionadas que parecían alargar sus brazos hacia los pequeños que los dibujaron. En la última página había un mensaje escrito con letras torpes, como si el niño lo hubiera escrito con prisa: nos escondemos en las paredes. Papá no puede encontrarnos. Él viene por nosotros, pero nos quedaremos aquí hasta que se vaya. Mi cabeza giraba. ¿Qué había pasado con esa familia? ¿Era posible que los niños se hubieran escondido allí, entre las paredes, huyendo de algo o de alguien? Recordé las marcas de las manos infantiles que vi en mi primera incursión al segundo piso. Tal vez esas no eran solo huellas viejas, tal vez eran un rastro dejado por los niños que se habían ocultado allí, desesperados.
Después de ese descubrimiento, la casa se volvió insostenible. Los pasos ya no eran lo único que escuchaba por las noches. Ahora oía susurros, voces apenas audibles, llamando desde las paredes. Al principio, pensé que estaba perdiendo la cordura, pero los sonidos eran demasiado claros, demasiado reales. Empecé a sentirme observado constantemente. Cada vez que me movía por la casa, sentía ojos invisibles siguiéndome, como si algo, o alguien, me estuviera acechando desde los rincones oscuros. Un día, mientras intentaba concentrarme en los arreglos del jardín, un hombre mayor del pueblo se acercó. Era uno de esos lugareños que siempre me había mirado con desconfianza, como si supiera algo que yo no sabía. Me preguntó cómo me estaba yendo con la casa, y en un impulso de desesperación, le conté lo que había estado ocurriendo. Su expresión cambió, y después de un largo silencio, me dijo algo que me heló el corazón: esa casa no está vacía. Nunca lo ha estado. Nadie sabe qué pasó con los antiguos dueños, pero la gente del pueblo siempre ha hablado de la oscuridad que la rodea. Algunos dicen que los niños desaparecieron. Otros que algo mucho peor los encontró. Esa misma noche no pude conciliar el sueño. Los susurros, los pasos, las marcas de las manos, todo estaba acumulándose en mi mente. Decidí que ya era suficiente. Tenía que dejar esa casa antes de que me consumiera por completo. Empaqué lo esencial y me preparé para marcharme a la mañana siguiente, pero esa noche fue diferente a todas las demás. El aire en la casa estaba tan frío que era difícil respirar, y los pasos ya no venían solo del piso superior. Se escuchaban por toda la casa, cada vez más cerca. Me encerré en mi habitación, temblando, mientras sentía como algo, o alguien, se acercaba lentamente. No sabía qué esperar, pero el miedo me paralizaba. Y entonces, lo vi, en la esquina de la habitación, a la luz tenue de mi lámpara, la silueta de un niño. No estaba solo. Una figura oscura y alta lo sostenía del hombro. No podía distinguir sus rostros, pero el niño me miraba fijamente, con una tristeza infinita. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y en ese momento, el niño susurró algo, apenas audible: «Corre». Salté de la cama y corrí como nunca antes. Salí de la casa sin mirar atrás, conduje sin parar hasta el pueblo y no volví jamás. La casa sigue allí, en los campos de Texas, vacía en apariencia, pero sé que no lo está. Los sueños, sin embargo, no se han ido. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los pasos. Siempre me pregunto si algún día volverán a buscarme. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.